Buenas tardes, somos el equipo 5 conformado por Vania Sofía Calle Centurión, Diego Fernández Arenas, Valeria Mendoza Herrera y les vamos a presentar el tema correspondiente a la práctica de laboratorio número 5, que es la amplificación de secuencias específicas de DNA mediante la reacción de la polimerasa en cadena. Los objetivos de la práctica son comprender los fundamentos de la técnica de PCR, entender los principios de las etapas necesarias para amplificar el DNA in vitro, utilizar la técnica de PCR para amplificar una secuencia específica de DNA. A continuación, podemos observar cómo es que funciona el modelo de replicación de DNA mediante la siguiente imagen. Aquí podemos ver que una helicasa fue separando las cadenas, la ADN polimerasa, que es la que va uniendo los nucleótidos, a un cebador o primer previamente puesto. Se va extendiendo la helicasa sobre la cadena y se va replicando el DNA. La DNA polimerasa sigue uniendo o replicando los nucleótidos hasta formar los fragmentos de Okazaki. Una vez terminado esto, se van a liberar los primers y una ligasa va a terminar de unir estos puntos, haciendo que quede una cadena molde, una cadena que es semiconservativa a la cadena molde. Este modelo de replicación es técnicamente el mismo en cualquiera de los seres vivos y este proceso ayuda a las células a formar nuevas células con material genético similar, pero no igual. El tipo de DNA polimerasas que encontramos son tres. Está la DNA polimerasa 3, que es la que extiende a los cebadores, la DNA polimerasa 1, que elimina a los cebadores y sintetiza DNA en su lugar. Esto implica procesos de separación y reparación del DNA, y la DNA polimerasa 2, que implica exclusivamente en la reparación del DNA. A continuación podemos observar los componentes que se utilizan para la síntesis de ADN in vivo, que es la que ocurre normalmente en la naturaleza, y podemos destacar lo que son las proteínas SSB, que son estabilizadoras, las helicasas, topoisomerasas, las DNA polimerasas ya mencionadas, el primer, las ligasas y el DNA, que es como tal la cadena molde. Las condiciones óptimas para que una célula replique su genoma es que tiene que tener una cadena molde o templado, oligonucleótidos con extremos 3-OH, DNA TPS, que pueden ser de adenina, guanina, timina o citosina. El replisoma es otro factor que necesita, o más bien es el conjunto de proteínas que se necesitan para llevar a cabo la replicación, en las que se encuentran las proteínas antes mencionadas, a excepción de la topoisomerasa, la polimerasa 1 y la ADN ligasa. Estas proteínas no forman parte del complejo de riplosoma. Además de esto, se necesita una temperatura de 37 grados y un pH de 7 para que tenga las condiciones óptimas correctas. Como sabemos, el avance científico se encuentra frecuentemente ligado con la aparición de nuevas tecnologías. Por primera vez, en 1971, se publicó un artículo que trataba del uso de enzimas para replicar una secuencia pequeña de ADN utilizando oligonucleótidos in vitro. Posteriormente, fue posible manipular directamente el ADN cuando se descubrieron las enzimas de restricción y se construyeron los vectores de clonación plasmídicos y virales. Todas estas herramientas en conjunto con los primeros métodos de secuenciación de ADN fueron los que permitieron la primera caracterización de funcionamiento de múltiples genes. Sin embargo, continuaban siendo técnicas tediosas, tardadas y que requerían de grandes cantidades de ADN. De igual manera, este uso se veía limitado a pocas especies modelo. La reacción en cadena de la polimerasa fue desarrollada por el Dr. Kary Mullis en el año de 1983. Él concibió la PCR como un método para copiar el ADN y sintetizar grandes cadenas de un objetivo específico. Él comenta en su autobiografía que fue una noche mientras conducía su auto que se le ocurrió que uniendo por complementariedad dos oligonucleótidos en las dos hebras opuestas del ADN a una distancia determinada, estos actuarían como cebadores de una DNA polimerasa que podrían amplificar de forma exponencial el fragmento contenido en ambos. Posteriormente, Cetus Corporation, la compañía a la que pertenecía el Dr. Mullis, investigó y perfeccionó, convirtiendo el proceso teórico planteado por el Dr. Mullis en una realidad. El equipo se presentó en 1985 en una reunión anual de la Sociedad Norteamericana de Genética Humana y el mismo año fue publicado en la revista Science.
10 años después, en 1993, se le concede el Premio Nobel de Química a Carey Van Mullis por la invención de la reacción de la cadena de la polimerasa. Dos avances significativos que han permitido que la PCR se convierta en la tecnología que conocemos hoy en día fueron la Taq polimerasa y el ciclador térmico. En el año de 1969 se descubrió la bacteria Thermus aquaticus, bacteria gram negativa en un manantial del parque de Yellowstone en Estados Unidos, en el cual el manantial se encontraba entre temperatura de 50 a 80 grados. Los científicos de CETUS aíslan esta polimerasa Taq de Thermus aquaticus. Y esto fue debido a que durante los procesos de PCR se necesitaban temperaturas muy elevadas que necesitaban una polimerasa que resista altas temperaturas. Tal es el caso de la polimerasa de Thermus aquaticus. Antes de encontrar esta polimerasa se utilizaba la polimerasa de una E. coli, pero esta polimerasa no resistía a las grandes temperaturas a las que se sometió el proceso. Como podemos deducir, Taq puede soportar las altas temperaturas y de esta manera se eliminó la intervención humana durante la reacción. La función de la Taq polimerasa requiere de un dominio coordinado. Tiene un centro con actividad ADN polimerasa 5'3' que realiza para catalizar la adición de desoxinucleótidos al terminal hidroxilo 3' del cebador de ARN. También usa su actividad exonucleasa 5'3' para eliminar el RNA cebador localizado por delante del lugar con actividad polimerasa. Podemos ver que esta enzima fue aislada a partir del organismo T. aquaticus y su óptima temperatura es de 75 a 80 grados centígrados y se puede ver que la única actividad exonucleasa que presenta es de 5' a 3', que es bastante importante en su fidelidad. ¿Es una enzima que replica con exactitud sus enzimas blanco? La respuesta es que no. Esta enzima produce un error cada 9000 nucleótidos y carece de un dominio exonucleasa 3', 5', que es el corrector de prueba que tienen otras enzimas y desempeña una importante función en la polimerización al eliminar bases no complementarias, que pueden llegar a ser errores. Debido a esto, la enzima Taq polimerasa se considera que tiene un bajo nivel de fidelidad. Como podemos observar en esa tabla, en este estudio se vio la fidelidad de 3 enzimas diferentes y podemos ver que el error de Taq polimerasa es mucho más grande que las otras dos. Hay otras enzimas que tienen mayor fidelidad que la Taq polimerasa y eso se debe a que presentan una actividad exonucleasa 3', 5' que corrigen los errores producidos en la polimerización. De las que se han tenido estudios tenemos ULTMA, la cual se aisló del organismo Termotoga maritima, la cual tiene una temperatura óptima entre 75 y 80 grados centígrados. La enzima PWO, aislada del organismo Pyrococcus wesei, en la cual su temperatura óptima es de 60 y 65 grados, genera fragmentos de ADN de extremo romo y se recomienda mucho para la clonación de productos de PCR. La enzima DIF-BENT, aislada del organismo Pyrococcus strains, tiene una temperatura óptima de 70 a 80 grados centígrados y es adecuada para la extensión del cebador y las PCRs que requieren una ADN polimerasa altamente estable y de alta fidelidad. Otra enzima es la PFU, que es aislada del organismo Pyrococcus furiosis y su temperatura óptima va de 72 a 78 grados centígrados. Esta es adecuada para las reacciones de extensión de cebadores y PCR que requieren una ADN polimerasa estable de alta fidelidad. La tasa de error publicada de esta enzima por nucleótido es la más baja de todas las polimerasas y es muy adecuada como catalizadora en las reacciones de secuenciación de ciclo. Una compañía de biotecnología, Perkin-Elmer, en conjunto con Cetus Corporation, lanzó en 1987 el primer ciclador térmico capaz de regular la temperatura de una reacción. De esta manera, se elimina la intervención humana en la reacción para los cambios de temperatura requeridos entre cada ciclo y da lugar a un proceso más eficaz y facilitado. A este primer ciclador térmico se le llamó Mr. Cycle. ¿Qué es la PCR? La PCR, o por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN.
Técnicamente, la idea básica de la PCR es sintetizar muchas veces un pedazo de fragmento de DNA utilizando una polimerasa que pueda trabajar a temperaturas muy elevadas. Como ya lo vimos, en este caso es la Taq polimerasa. Lo que se necesita para una PCR es esencialmente una secuencia blanco de DNA de donde se amplificará el fragmento deseado, oligonucleótidos que se usarán como primers o iniciadores, desoxinucleótidos trifosfatados o DNTPS, una ADN polimerasa termoestable como la Taq polimerasa, un buffer o solución amortiguadora, aditivos y el ion magnesio, que funciona como catalizador de la reacción. Para completar un ciclo de la PCR se llevan a cabo 3 etapas: la desnaturalización, hibridación o unión de cebadores y la amplificación. Cada ciclo se repite entre 25 y 35 veces hasta completar la PCR. A continuación veremos cada etapa más detalladamente. La desnaturalización se realiza a una temperatura entre los 90 y 95 grados centígrados, ya que a esta temperatura se facilita la ruptura de los puentes de hidrógenos que unen a las cadenas y por lo tanto las dobles cadenas de ADN se abren quedando en forma de cadenas sencillas. El tiempo va a depender de la secuencia. Si la cantidad de guaninas y citosinas es alta, será necesario más tiempo para romper sus uniones debido a que el apareamiento de estas bases está formado por 3 enlaces, uno más que las adeninas y timinas. Generalmente se utilizan 60 segundos. La PCR utiliza un paso de hibridación de oligonucleótidos para completar su proceso. Entre el paso de desnaturalización de las hebras del ADN y antes del paso de extensión del cebador, existe un paso de unión de los cebadores a la hebra de secuencia complementaria mediante una hibridación de ADN. Esto ocurre a una temperatura de entre 40 y 60 grados centígrados. La PCR tiene como finalidad el poder llegar a un locus determinado y así amplificarlo para posteriormente analizarlo. La Taq polimerasa actúa sobre el complejo hibridado y comienza su función catalítica a una velocidad muy rápida, agregando a la reacción 4 tipos de desoxirribonucleótidos trifosfatos que componen el ADN en una mezcla equimolar de cada uno de ellos para cumplir con la función de ir expandiendo la cadena de ADN en crecimiento. Se van uniendo con la cadena complementaria por medio de enlaces de hidrógeno. Las altas concentraciones de desoxirribonucleótidos trifosfatos son inhibidoras, por lo que se recomiendan concentraciones de 200 a 250 micromoles de cada desoxirribonucleótido trifosfato para la polimerasa Taq. La temperatura óptima para realizar este paso es de 72 grados centígrados, debido a que a esta temperatura óptima para que la enzima se vuelva a funcionar. La extensión de las cadenas se va dando en dirección de la síntesis de ADN, es decir, de 5' a 3', y al finalizar el ciclo se habrán formado los amplicones con un tamaño indicado por el número total de pares de bases. Una vez transcurridos n ciclos por cada molécula de DNA inicial, el número de copias de segmentos de DNA de longitud variable es de 2n, mientras que el número de copias de segmentos diana es de 2 elevado a la n menos 2n. Como en el ejemplo que se observa de 40 ciclos que se tienen 2 elevado a 40, se obtienen 1000 billones de copias. Estos son los materiales utilizados durante la práctica. Iremos explicando el funcionamiento de cada uno de ellos durante la metodología. Bueno, los oligonucleótidos utilizados. Cada oligonucleótido debe de tener entre 20 y 30 nucleótidos de largo y contener equitativamente el mismo número de las 4 bases. El objetivo principal del diseño de un oligonucleótido para la técnica es en su especificidad, la cual se logra cuando cada miembro de un par de oligonucleótidos se recorta de manera estable a su secuencia objetivo en el ADN molde. Como regla general, se considera que cuanto más largo es un oligonucleótido, mayor es su especificidad para un objetivo. El gen YQFS de Bacillus subtilis es el que utilizamos en esta práctica. Este gen codifica una endonucleasa purínica de tipo 4 y se expresa únicamente cuando la bacteria se encuentra en esporulación. Podemos observar en la imagen la señalización de los primers y del marco de lectura abierto del gen, el cual será interpretado más adelante. Los cebadores de oligonucleótidos sintetizados
Generalmente se pueden utilizar en PCR estándar sin purificación adicional. Sin embargo, la amplificación de secuencias de copia única a partir de plantillas genómicas de mamíferos es a menudo mucho más eficiente si los cebadores de los oligonucleótidos se purifican por medio de la cromatografía en resinas disponibles comercialmente o por medio de una electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante. Comúnmente se cree que los errores más comunes de la PCR se deben a los termocicladores. Sin embargo, se dan debido a los oligonucleótidos con mayor frecuencia. Se montaron en tubos de Pendorf estériles de 0.25 mililitros en hielo la siguiente reacción. 0.5 microlitros del DNA genómico que funcionará como cadena molde para la replicación, 0.5 microlitros del óligo directo, el cual se adhiere al extremo de una cadena para ser reconocido por la DNA polimerasa, y 0.5 microlitros del óligo reverso, que se adhiere al extremo de la otra cadena para ser reconocido por la DNA polimerasa. 2.5 microlitros de los desoxirribonucleótidos trifosfatos, que serán los nucleótidos libres para usar durante el proceso de la elongación. 2.5 microlitros de regulador, el cual se utilizará para mantener las condiciones óptimas durante el proceso. 0.5 microlitros de suero de albumina de bovino, que funciona como potenciador y mejora el rendimiento de la reacción de la PCR. 18 microlitros de agua estéril como medio de reacción óptimo para la actividad de la replicación. Y finalmente 0.25 microlitros de la DNA polimerasa, que será la polimerasa termoresistente para las altas temperaturas de la desnaturalización. Se utilizará otro tubo control que no contendrá el DNA genómico. Posteriormente se procede a efectuar la reacción de amplificación bajo las siguientes condiciones. Se realiza un primer ciclo de 60 segundos a 92 grados centígrados. Después se realiza la desnaturalización, hibridación y amplificación. Este ciclo se repite 29 veces. Finalmente se realiza un ciclo de 5 minutos a 72 grados centígrados y un último ciclo de a 4 grados centígrados con un tiempo indefinido. Se programa el termociclador, el cual va modificando las temperaturas en función del tiempo programando las veces que se indique. Finalmente se realiza una electroforesis en la cual se coloca la muestra en los carriles con un marcador de bromuro de tidio, el cual se moverá en función de una carga por el gel y avanzará y se detendrá de acuerdo a su peso y tamaño. Finalmente se realizará el revelado del gel. Se observará el patrón electroforético en una transmisión de luz ultravioleta. La luz ultravioleta reacciona con el bromuro de tidio y revela la banda de gel. A continuación se obtuvieron los resultados. En la imagen podemos observar un patrón electroforético de un gel de agarrosa al 1%, teñido con bromuro de tidio. En la imagen se resaltan los experimentos del equipo 4, 5 y 6. Está remarcado sobre un cuadro el experimento del equipo. Se puede observar que está marcado la banda control y las bandas de la muestra problema. Estas bandas nos representan la amplificación del gen YQFS de Bacillus subtilis por PCR y nos genera, o se observa que en la mayoría de bandas están entre los 1000 pares de bases y otras bandas entre los 100 pares de bases. Como conclusión, el gen YQFS, que originalmente se presentaba en el gel con alrededor de 100 pares de bases, se presentó con la amplificación en 1000 pares de bases, lo que indica un correcto uso de la técnica de PCR y la amplificación correcta del gen ya antes mencionado. En la parte del cuestionario, como pregunta 1, viene lo siguiente. ¿Cuántas bandas de DNA observas en tu gel de agarosa? En la muestra problema se observan 2 bandas de DNA, 100 y 1000 pares de bases respectivamente, y en la muestra control se observa solo una banda de 100 pares de bases. Para la pregunta 2, viene lo siguiente. Interpreta los resultados descritos en la pregunta anterior. Con respecto a las bandas que aparecen sobre los 1000 pares de bases, nos indica una retención en esta zona de la mayor parte de fragmentos de DNA replicados. Por eso, el ancho y luminosidad de la banda solo aparece en la muestra problema del PCR. Y para las bandas que se encuentran en los 100 pares de bases, nos marca que contienen la muestra problema y con el control. Indica en la muestra control los oligonucleótidos no replicados, ya que no se tiene el DNA molde. Por
Y en la muestra problema, los oligonucleótidos que no se replicaron y nucleótidos sobrantes. Asimismo, en esta misma interpretación, podemos observar que el marco de lectura abierto del gen YQFS es de aproximadamente 880 pares de bases, según la teoría. Además, contiene más pares de bases hasta el siguiente primer, que es el primer finalizador, teniendo un total aproximado de 1000 pares de bases. La banda obtenida en la amplificación es de aproximadamente 1000 pares de bases, por lo que sí se obtuvieron los resultados esperados de la práctica. Si obtuviste bandas de amplificación en la reacción control, ¿cuáles son las causas de este resultado? Si en la muestra control hay amplificación de bandas, significa que en algún reactivo hay restos de ADN o de producto de PCR que está contaminado el experimento. Si esto sucede, se considera que lo más fácil es deshacerse de todas las alicuotas sospechosas y tomar alicuotas nuevas. La pregunta 4 es, ¿cuál es el propósito de utilizar una temperatura de 90 grados centígrados en los ciclos 1 y 2 de la reacción de PCR? El propósito de usar 90 grados centígrados en los ciclos 1 y 2 es para desnaturalizar el ADN, es decir, romper los puentes de hidrógeno, y de esta manera quedaría lista la cadena molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria de ADN. La pregunta 5. ¿Cuál es el propósito del ciclo 3 de la reacción de PCR? Esto se refiere a la etapa de hibridación o alineamiento de los oligonucleótidos, la cual se realiza posterior a la etapa de la desnaturalización. En esta se realiza un descenso de la temperatura en un intervalo entre los 40 y 60 grados centígrados, ya que a esta temperatura se forman y rompen constantemente puentes de hidrógeno que se tienen entre los oligonucleótidos y el ADN. Al romperse estos puentes de hidrógeno, aquellas uniones complementarias más estables permanecerán mayor tiempo y de esta manera los oligonucleótidos quedarán alineados formando una región de doble cadena. La polimerasa se unirá a este fragmento de ADN de doble cadena, comenzando a copiar en sentido 5' a 3', agregando bases nucleotídicas que forman los nuevos puentes de hidrógeno que estabilizan esta unión. Es decir, cumple con la finalidad de permitir que estos oligonucleótidos se unan por complementariedad a la cadena molde. La pregunta 6. ¿Cuál es el propósito del ciclo 4 en la reacción PCR? Esto se refiere a la etapa de amplificación o la síntesis del ADN. En los primeros ciclos se habrá sintetizado el ADN que abarca la secuencia de ADN amplificar. Posteriormente se programa un paso de amplificación en el cual se da 72 centígrados para permitir que la Taq polimerasa continúe su síntesis de los fragmentos de ADN a partir de los oligonucleótidos que ya se habían alineado anteriormente. Ambos oligonucleótidos, es decir, los cebadores, apuntan hacia dentro de la cadena, es decir, dirección 5' a 3' hacia la región que se debe copiar. Al igual que otras ADN polimerasas, la Taq polimerasa solo puede sintetizar ADN en dirección 5' a 3', como se había mencionado anteriormente. De esta manera, al extenderse los cebadores, la región que se encuentra entre ellos. En la pregunta 7 del cuestionario tenemos: si partes de una molécula de ADN blanco, ¿cuántas moléculas de tu DNA amplificado obtendrás al final de tu experimento? En una PCR, el número de amplicones está definido por 2 elevado a la n, donde n es igual al número de ciclos. A mayor cantidad de ciclos se incrementará exponencialmente la cantidad de amplicones, como se puede observar en la imagen. De manera teórica, podríamos suponer que la curva tiene un comportamiento como el de la línea azul, pero de manera experimental se tiene un sistema como en el que observamos en la línea rosa, que la PCR experimental, por ser un sistema cerrado, se encuentra limitada por la cantidad de deoxinucleótidos disponibles. En una reacción convencional, estos se agotan después de 30 ciclos aproximadamente. En la pregunta 8, ¿en qué aspectos de índole práctico aplicarías la técnica de PCR? Hablar de cada una de las aplicaciones de la PCR nos tardaría mucho tiempo. Entonces, en este diagrama podemos ver que las aplicaciones de la PCR se dividen en identificación molecular, en las cuales se encuentra el análisis de huella genética, la clasificación de organismos, genotyping, diagnóstico prenatal, descubrimiento de fármacos, matching genético, detección de patógenos, entre otros. En las aplicaciones a nivel de secuenciación podemos ver la rama de la bioinformática, la clonación génica y el proyecto Genoma Humano, ya muy conocido.
En la ingeniería genética también es muy importante, debido a que se puede hacer mutagénesis sitio-dirigida y estudios de expresión génica. Actualmente quisimos poner un ejemplo más puntual de aplicación de la PCR. En este caso utilizamos el ejemplo de la detección de SARS-CoV-2 por una PCR en tiempo real. Como se puede ver en el punto 1, la prueba inicia con la toma de la muestra, realizando un hisopado nasofaríngeo principalmente, aunque pueden tomarse otras muestras del tracto respiratorio superior, incluyendo hisopados de garganta o, de manera más reciente, saliva. En el punto 2, después de obtener la muestra, se guarda el organismo aproximadamente 72 horas de 2 a 8 grados centígrados. Después de esto se procede a la extracción de ARN. Sigue el paso 4, el cual es la PCR en tiempo real. Esta es una variante de la PCR normal utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto de la amplificación del ADN. El ARN purificado se transcribe inversamente a ADN complementario y después se amplifica por PCR cuantitativa. Una cosa muy importante en la detección del SARS-CoV-2 es la fabricación de oligonucleótidos. Diferentes fabricantes utilizan una variedad de oligonucleótidos iniciadores, con la mayoría de las pruebas dirigidas a uno o más de los genes, los cuales son EMP o envoltura, que es un gen que codifica para una proteína estructural, espiga o S, que codifica para la proteína estructural S, que es la responsable de permitir el ingreso del COVID-19 a las células alveolares del pulmón. Otro que es el RDRP, que sintetiza la ARN polimerasa dependiente de ARN y presenta un objetivo óptimo debido a su papel crucial en la síntesis del ARN. Y también el Open Reading Frame 1. Este primer codifica para aproximadamente 16 proteínas no estructurales, mientras que los restantes codifican para proteínas accesorias y no estructurales de SARS-CoV-2 debido a que los pacientes cruzan la línea del umbral en 40 ciclos. La especificidad de la mayoría de las pruebas PCR en tiempo real es del 100%, debido a que el diseño de los primers es específico de la secuencia del genoma de SARS-CoV-2. Pueden producirse resultados falsos positivos ocasionalmente, debido a errores técnicos y contaminación de reactivos.